Todos los días tomamos decisiones. Cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Qué gusto me da saludarte el día de hoy, iniciando la transmisión en vivo de Por el placer de vivir. Para todos mis amigos en la cadena nacional e internacional MBS, gracias por estar en sintonía. Soy César Lozano, me alegra mucho que cada día somos más los que estamos en comunicación directa a través de la magia de la radio. Saludos Zacatecas, qué gusto que estemos en sintonía. Un aprecio enorme el que se les tiene, al igual que mis amigos en Sinaloa. Acabo de hacer una gira por Sinaloa, estoy terminándola, no sabes qué gusto me dio saludar a toda la gente que me escucha a través de las estaciones hermanas, en EXA también, y en otras estaciones en donde en Sinaloa estamos en sintonía ya desde tanto tiempo. Mil gracias. Un tema muy actual, muy interesante, el origen de las emociones. La pregunta más grande que yo me he formulado y que hoy se va a responder es: ¿se nace o se aprende a ser iracundo, corajudo, miedoso? Hay tantas emociones que se están produciendo constantemente. En un mismo día tú puedes andar muy feliz, sentir la plenitud, tener miedo, tener enojo, tener tristeza. 5 emociones básicas, dice el autor de este libro, que es Marco Antonio Ramos Fraijo, que hoy está aquí en El Placer de Vivir y va a platicar contigo. Te va a decir: oye, primero que nada, ¿estas emociones se nacen o son sentimientos o se aprenden del papá? ¿Qué tanto influye la madre o el padre para que el hijo se haga igual o peor que tú? A veces les dejamos la herencia maldita a nuestros hijos. Como dicen las lavanderas, deja tú las criaturas. Esa es la bronca más grande que cometemos. Ellos nos están observando. Ahora, hay mucha gente que dice: bueno, pues está muy chiquito el bebé. Atente, Mari Carmen, atente. Está comprobado que no nada más se puede llegar a aprender viendo, sino sintiendo. Mi pregunta obligada con el doctor Marco Antonio Ramos Fraijo es: oye, doctor, desde el vientre materno una madre puede enviarle mensajes de rechazo a su hijo, de miedo, de tristeza, de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer contigo cuando nazcas? Se puede estar transmitiendo todo ese tipo de sentimientos y emociones positivas, como la mamá que acaricia el vientre, se acaricia el vientre diciéndole: te espero con gusto. Yo me pregunto si este tipo de cosas pueden llegar a afectar a un hijo, a un niño desde el vientre materno. Pero la pregunta también que va a estar obligada para el doctor el día de hoy: ¿cómo es posible que las emociones pueden llegar a afectar la salud? A ver, explícame en forma práctica, doctor Marco Antonio, ¿de qué manera la ira se traduce en una sustancia que daña un órgano del cuerpo? De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Por favor, no te separes de la radio. Pero también el día de hoy, para que sea cereza del pastel, le pedí a una experta en lectura de rostro que me diga cómo las emociones se pueden reflejar en el rostro. La inseguridad, el miedo, la incertidumbre, la mentira se puede detectar también a través del rostro. Viene nuevamente la licenciada Adriana Cano, estará hoy también en El Placer de Vivir y te va a decir: pues mira, cuando tú quieras detectar en el medio artístico, medio deportivo, en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, cuando alguien te está hablando con miedo, con tristeza, con incertidumbre o con miedo, o con mentiras, pues nada más checa esto, analícelo. La lectura del rostro vale la pena que lo conozcamos todos. Pues es un tema actual. De esto y más en El Placer de Vivir también me acompaña Jorge Lozano, que va a hablar de los detalles por el placer de ser joven. Un programa muy completo el día de hoy que tenemos preparado para ti. Y aprovecho para recordarte las redes sociales de un servidor. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Mi Facebook está ahorita abierto. Estoy transmitiendo en vivo este programa. Puedes leerme a través de César Lozano, es mi Facebook oficial, Doctor César Lozano. Le pones, viene palomita, está verificado. Ese es el único Facebook oficial que contesto yo. El Twitter es @Dr. César Lozano.
Aprovecho para agradecer a los operadores de audio en toda la República Mexicana, donde gracias a ellos se transmite este programa. Especialmente a mi querido amigo Pepe Lara, gracias. Cintia González, gracias a todas las personas que de una manera directa o indirecta como tú, que me sugieren los temas, participan en este programa. Una breve pausa. Iniciamos por el placer de vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Un gusto para mí recibir el día de hoy en el placer de vivir a Marco Antonio Ramos Fraijo, que es médico integral en rehabilitación con estudios complementarios en medicina holística, en medicina laboral y en nutrición. Pero él es autor de un libro, como lo dije al inicio del programa, que se llama El origen de las emociones. Yo he tenido muchas preguntas, mi querido doctor Marco Antonio, y me lo formulan constantemente en mi conferencia Inteligencia Emocional. Me preguntan a cada rato, bueno, ¿se nace o se aprenden las emociones? Porque de repente ves a niños que a los 4 o 5 años son muy ecuánimes, son muy centrados, no son corajudos. Y ves a otros que a los 5 o 6 años son impulsivos como el papá. Me pregunto, ¿hay algún factor hereditario? Porque usted sabe que la genética ha cambiado mucho. ¿O qué? ¿Se aprenden, las ven, se nace o se aprenden? Con las emociones se desarrollan hasta los 2 años de edad. Antes de los 2 años de edad son sentimientos. O sea, ¿cómo estuvo eso? Antes de los 2 años no son emociones. No, son sentimientos. El niño llora porque siente hambre, porque siente frío. Exacto, o sea, responden a un estímulo. Ajá. La diferencia es que el sentimiento, una vez que cambia lo que lo causa, Ajá. el niño deja de sentir lo que sentía. La emoción le dura. Entonces la primera verdadera emoción son las rabietas. El ejemplo más básico, a un niño de menos de 2 años, le quitas la pelota o con lo que está jugando, se puede molestar. Se la regresas y se le pasa. Sí. Pero si a un niño mayor de 2 años le quitas su pelota, se la puede regresar y sigue enojado porque se la quitaste en primer lugar. Esa es una ¿qué? Ajá. Y cuando le dura, es emoción. Cuando se le quita inmediatamente, es sentimiento. Es como la diferencia entre la alegría y la felicidad. Ajá. Alegría, cuéntale a alguien un buen chiste. Y se alegra. Se alegra, pero no se le cambia la emoción. La emoción es lo que siente todo el día, la mayor parte del tiempo. Bueno, a ver, y los niños van aprendiendo de sus padres las emociones que ellos tienen. ¿Qué porcentaje? Este es su primer libro, doctor Marco Antonio, que se llama El origen de las emociones. Mi pregunta es, ¿lo aprenden? ¿De niños fuimos aprendiendo este tipo de sentimientos que después convertimos en emociones? Así es, de hecho desde el útero vienen los sentimientos. Depende de lo que siente la mamá cuando trae al bebé adentro, qué tanta predisposición tiene ese bebé a sentir un sentimiento y a la larga una emoción. Esto es algo muy serio lo que acaba de decir usted. Usted puede comprobar eso, de que desde el útero la madre le puede estar transmitiendo emociones nefastas, negativas, de rechazo al niño desde que está en el vientre materno. Aquí lo que ocurre es que las emociones actúan en el cuerpo a través de hormonas. Entonces, esa es la forma en la que el corazón y la mente afectan al cuerpo. Entonces, es a través de cómo se expresan. Si la mamá tiene una mala emoción, va a liberar una hormona correspondiente y eso es lo que va a llegar a afectar al niño. Imagínate lo que sienten ahorita las mujeres embarazadas, o sea, es peligrosísimo que una mamá esté enojada todo el día, que está embarazada. Claro, eso va a hacer que sus niveles de las hormonas del estrés se aumenten y eso también va a afectar el crecimiento del niño, el desarrollo del niño y a la larga los propios órganos glandulares del niño. Eso quiere decir que el niño va a nacer con una sensibilidad a las emociones de la mamá. Doctor, eso está comprobado. Sí, eso lo podemos revisar. En tu libro viene. Viene a grosso modo. Ya la explicación más profunda sí amerita leer. Una mamá que rechaza inconscientemente a su hijo porque era un hijo no deseado. ¿Qué le puede ocasionar a ese bebé que está en el vientre? Que crezca menos, que tenga riesgo de aborto, el hecho de que sea parto prematuro y de que ella tenga preeclampsia, que son los riesgos para la mamá durante el embarazo. No con esto estamos diciendo que todos los niños o todas las madres que sufrieron un aborto prematuro tengan preeclampsia, quiere decir que rechazaron a su bebé. No es junto con ligado, o sea, simplemente es una consecuencia que puede existir. Exactamente. Las emociones más comunes que usted habla en su libro, que está muy bueno porque ya tuve el gusto de leerlo, habla usted del miedo, del enojo, de la felicidad, la plenitud y la tristeza, las 5 emociones básicas. Así es, esas son las emociones. Repítalas.
básicamente son miedo, enojo, felicidad, plenitud y tristeza. Las manifestaciones que se tienen pueden ser muy diversas, pero se van a enfocar en esas 5 emociones. La nostalgia es un tipo de tristeza, el deseo y el enojo son parte del enojo, la ira sigue siendo parte del enojo. Pero se dice enojo, no se dice ira. No, ira eso el nivel. Exactamente, es como la intensidad. O sea, la gente iracunda ya no es una gente enojona. No, ya es un nivel más alto, porque ¿Y cómo lo diferencio entre el enojón y el iracundo? El iracundo ya no tiene mecanismos para disminuir su enojo. Es como cuando una persona tiene una adicción. Mientras la puede controlar, puede ser una persona con necesidad, pero cuando se le sale de control... ¿Cuando tiene una qué? Una adicción. Adicción. Así es. Ajá, cuando la puede controlar. ¿Tú crees que verdaderamente la persona que fuma dice yo cuando quiera dejo de fumar? Ok, la voluntad toma mucho, o sea, es el primer paso. Pero de pura voluntad es muy complicado. Sobre todo porque el consumo sustitutivo o las adicciones representan un consumismo hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que primero sentimos una necesidad y luego la llenamos con una adicción. Exactamente. Entonces, cuando la gente solamente usa la voluntad, puede cambiar una adicción por otra. Pero corregirla desde la raíz es trabajar la emoción que la causa. Entonces, eso es el término de consumismo. Doctor Marco Antonio Ramos Fraijo, yo le hago una pregunta directa que la he formulado a muchos especialistas que se han presentado aquí en El Placer de Vivir y sus respuestas me han dejado impactado, pero yo no puedo privarme de preguntarle a usted que tiene años de experiencia en esto y que saca su primer libro que se llama El origen de las emociones. ¿Cómo es que las emociones pueden llegar a afectar la salud? Usted tiene estudios sobre esto. Así es. ¿Y qué problemas de salud ve más correlacionados con algún tipo de emoción? Okay. Aquí lo interesante es que existe algo llamado hormonas emocionales. Quiere decir que cada emoción tiene una hormona específica con la que está vinculada. La ira. La ira, que es parte del enojo, está ligado a los esteroides. Entonces, el miedo. A la adrenalina. La felicidad. A la dopamina. La plenitud. A las endorfinas. ¿Y la tristeza? A la serotonina. A ver, depende de la emoción se secreta una hormona. Una sustancia, sí. Una sustancia. Una hormona. Y esa sustancia tiene alguna injerencia en el cuerpo. Así es. Por ejemplo, la adrenalina se produce en las glándulas suprarrenales, encima de los riñones. Entonces, mientras más miedo hay, más crece esa glándula y más crecen las enfermedades relacionadas con la adrenalina, como la hipertensión, como problemas al orinar mientras están dormidos. En el enojo viene siendo más en el hígado, porque las hormonas esteroides crecen en el hígado. Bueno, se sintetizan en el hígado. O sea, una persona enojona es verídico que el hígado... O sea, se le llena de grasa. Te lo dicen, me hizo bilis, o sea, eso sí es verídico. Así es. Oiga, ¿y la felicidad cómo me va a enfermar? Espéreme. Bueno, la felicidad, básicamente, cuando no es medida, inhibe todos los demás otros sistemas. Ejemplo, ¿dónde lo vemos? Pensemos en un niño que está jugando fútbol o que está jugando un videojuego. Sí. Está muy feliz, pero ese grado de felicidad le quita el hambre, le quita el sueño, le quita el apetito y se la puede pasar jugando todo el día y no hace su tarea, no come, no descansa. El día siguiente tiene que irse a la escuela y se le olvidó atender sus necesidades básicas. Si fuera el Nintendo, hay gente que puede pasar horas y horas y ni al baño se levantan. Sí. Entonces pueden sentirse felices, pero ya a un nivel que hace daño. Y la sustancia que se eleva es dopamina. La dopamina. Doctores, y por último, la tristeza. Okay. La tristeza es interesante por el hecho de que, a diferencia de las otras emociones que ocurren cuando la hormona está alta, la tristeza ocurre cuando la hormona está baja. La serotonina decimos que es la que paga los platos rotos, porque cualquier otra emoción, la que lo nivela es serotonina. Entonces, cuando estamos con demasiado miedo, la serotonina nos permite calmarnos. Cuando estamos muy enojados, la serotonina nos permite calmarnos. Cuando estamos demasiado contentos y felices, la serotonina es la que nos recuerda que hay que dormir. Cuando estamos demasiado tristes. Cuando estamos demasiado tristes, la serotonina está muy baja. Entonces, afortunadamente las emociones funcionan como un reloj, como un ciclo. Entonces, cuando una emoción está baja, tenemos que trabajar las demás para ayudarla a que se nivele.
movimiento, actividad, risa, aunque sea falsa, para poder nivelar esa hormona. Exacto, y también respetar los tiempos. Recordar que en una vida tan estimulada hay que saber dormir también. ¿Dónde lo pueden localizar su Facebook, doctor? Dígalo rápidamente. Ajá. Es Marco Espacio Fraijo, es Frayjo. Fraijo. Marco Espacio Fraijo es su Facebook y su Twitter es DR Fraijo, Frayjo. Para el que quiera más información o quiera el libro del doctor, que es Editorial Trillas, lo encuentra en cualquier librería en la República Mexicana. En los centros culturales Trillas o en la página de internet. Entren a su página de internet Trillas o también entren a su Facebook y el doctor le dice dónde localizarlo. Excelente libro, doctor. Mil gracias por esta entrevista y lo vamos a invitar nuevamente porque está interesantísimo esto. Muchas gracias. Una breve pausa. ¿Usted cree que, doctor, usted cree que también en el rostro se puede identificar las emociones? Claro. La mentira, ¿Sí? la envidia, Sí. los celos, la inseguridad. Bueno, después de esta pausa, escuche la entrevista que vamos a realizar. Este es El Placer de Vivir, no te vayas, ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Hablando de las emociones, y qué interesante es cómo muchos famosos transmiten sus emociones en las entrevistas que le realizan o en declaraciones que hacen. Recordé el caso de Bill Clinton. Bill Clinton cuando empezó el escándalo tremendo con Mónica Lewinsky, usted recordará, bueno, usó frases como yo jamás tuve sexo con esa mujer, depende, le contestó otro reportero a cómo define sexo, cuando él empezaba a defenderse, pero sus miradas eran muy, muy inseguras, sus palabras también, no fue el mismo Bill Clinton que habíamos visto. Recordé a Tiger Woods, usted sabe, un célebre, un hombre gloria en el golf, que también en sus declaraciones, antes de que dijera que él es adicto al sexo, bueno, empezó a titubear y se nota que la persona está insegura. Michael Jackson, cuando tuvo acusaciones también por abuso sexual de menores. Estamos hablando del origen de las emociones, un tema interesantísimo. Hace un momento platicamos con el doctor Marco Antonio Ramos Fraijo y nos hablaba de que son emociones que muchos padecemos que desafortunadamente no sabemos controlar y que tienen que ver con las hormonas. Tengo en la línea a Adriana Cano, que es experta en lectura en rostro. Mi querida Adriana, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor César. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amiga querida, y gracias también por estar en la jugada aquí en el programa. Esto de la lectura del rostro, ¿por qué es importante, mi querida Adriana? Pues la lectura de rostro simplemente es el lenguaje no verbal. Tanto tu rostro como tu cuerpo revela todo tu inconsciente, toda tu psique. Una cosa son las palabras, lo que puedes expresar mediante el diálogo, mediante el lenguaje verbal, y otra lo que el inconsciente nos va a revelar. Entonces, por eso muchas veces podemos ver situaciones, circunstancias, personas de nuestra vida diaria o del medio del espectáculo, político, etcétera, social, en la que una cosa es lo que dicen y otra lo que revela su cuerpo y su rostro. Por eso es tan importante conocer lo que tu rostro dice, porque nuestro rostro es único e irrepetible, ¿no? Entonces todo lo que aparece en él, desde facciones, separación, grosor, altura, lo que revelan tus gestos a la hora de hablar, bueno, nos da un cúmulo de información que no tienes una idea y nuestro inconsciente es lo que capta. Por eso a veces hay personas, las que son muy intuitivas o muy perceptivas o muy observadoras, se dan cuenta a la primera y dicen, no, sabes que me está mintiendo. ¿Cómo detectas, ¿no?, a alguien cuando te está mintiendo, mi querida Adriana Cano, experta en lectura de rostro? Sí, fíjate que el tema, que hoy abordas es muy interesante, las emociones, cómo se reflejan, y que a veces la mentira se puede traspasar, ¿no? A veces a través de lo que decimos. Hay muchas situaciones que refleja tanto nuestro rostro como nuestro cuerpo, que nos van a determinar cómo, si es que estamos diciendo la verdad o no. Una de las formas o de las cosas que nos revela es la voz, César, porque muchas veces, o sea, la voz puede provenir del estómago o puede provenir de la garganta, y nos habla de si estás muy emocional, sí, muy excitado, si los nervios te están traicionando, o si realmente eres una persona relajada, centrada y estás diciendo la verdad. Cuando hay titubeos, lapsus lingüe, pues estás como que proyectando o denotando que en sí estás mintiendo.
para empezar. Pero ¿cómo saber que la voz viene de la garganta o viene del abdomen? ¿Cómo lo detectas? Bueno, pues se empieza a oír temblorosa cuando viene del abdomen, que es cuando las emociones nos están jugando una mala pasada. Entonces se escucha la voz temblorosa, hay errores al hablar, hay lapsus lingüe, ¿no? Dices palabras unas por otras, pero que realmente están reflejando, no son errores, son palabras que reflejan lo que realmente quieres decir o estás escondiendo. También, bueno, pues la persona empieza a titubear, la voz de verdad que refleja muchas cosas. A veces subes el timbre de voz cuando quieres exaltar una situación, que quieres que quede bien claro, sea verdad o sea mentira, o a veces bajas el tono de voz cuando sabes que estás mintiendo. Uh-huh. En cuanto a las facciones, esa es la voz, y en las facciones del rostro, ¿cómo demuestras emociones como la ira, por ejemplo? Bueno, la ira en la parte de lo que es la boca se refleja la comunicación. Entonces, si tú tienes una ira contenida, generalmente se tensa esa parte, ¿no? Ese músculo encargado de mover la boca, se tensa. La boca no es completamente abierta, es entrecerrada, los labios entrecerrados. No te escuchas ni te das a entender claramente, y aparte la boca puede ser un tanto asimétrica, es decir, que puedes abrirla más de un lado o abrirla más del otro, del lado derecho o del lado izquierdo. Si la abres más del lado derecho, o más bien si la entrecierras más del lado izquierdo, estás escondiendo cosas de tu vida personal. Si la entrecierras de tu lado derecho, estás escondiendo cosas de tu vida laboral. Entonces, por eso es bien importante fijarnos en la boca cuando una persona está mintiendo, porque generalmente tienden a entrecerrar los labios o no tienden a abrir suficientemente la boca, inclusive en la sonrisa. A ver, repítemelo, del lado derecho, si la entrecierran del lado derecho, ¿significa? Si la entrecierran del lado derecho, no quiere revelar aspectos de su vida laboral o hay ocultamientos en ese aspecto. Si es del lado izquierdo, hay ocultamientos o no quiere reflejar cosas de su vida personal, aspectos muy íntimos, muy personales. Mi querida Adriana, el miedo también se refleja en el rostro, ¿lo puedes identificar y no nada más por el tono de voz? Claro, el miedo también, bueno, aparte de lo que es la voz, viene con la dilatación de la pupila, hay sudoración, hay enrojecimiento, hay palpitaciones, cosas que son un poquito más imperceptibles, pero el miedo se puede esconder de emociones tales como el enojo, ¿no? Es más fácil cobijarnos o apoyarnos en lo que es la parte del enojo, que de lo que es la parte del enojo, que manifestar el miedo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Mi querida Adriana Cano, ¿dónde te puede localizar la gente en Facebook? Adriana Cano, ¿verdad? Sí, Adriana Cano, o con mi correo adriana@turrostrodice.com, o en Twitter @AdrianaCanoLect. Ahí me pueden encontrar, o en Adriana mi página www. Adriana Cano Lec, de lectura, Adriana Cano Lec. Es sí. @Adriana Cano Lec, y tu Lec. Facebook Adriana Cano, perdón. Exactamente, sí, así me encuentran, y pues ahí les voy a dar más tips acerca de la mentira, porque hoy en día, bueno, miente desde el vecino hasta gente pública, ¿no? Entonces es bien importante fijarnos y aprender a detectar esa mentira, porque a veces, bueno, nos encontramos con cada sorpresa, sobre todo en estos días. También en el matrimonio, oye, estás dando muchas ideas, amiga. Te saludo Exacto. Con todo mi cariño, Adriana Cano, gracias por esta contribución en el tema del origen de las emociones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César. Un abrazo. Abrazote para ti. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa hablando del tema del origen de las emociones. Qué interesante tema, de veras, en serio. Me encanta estar hablando de todo esto porque te sirve para toda tu vida. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Un término para mí relativamente nuevo, porque yo había escuchado lo que es inteligencia emocional. Pero me acabo de encontrar un término que se llama regulación emocional. Que muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos diariamente están afectados por la falta de la regulación, emocional. Me encantó el artículo. Y cuando lo leo me doy cuenta que efectivamente durante el día me falta a mí regular mis emociones. Tanto las eufóricas, la alegría, que de repente hay que regularla. Digo, estás con gente que no está alegre, o estás en un lugar donde tú estás bien embroncado, y en la mesa de al lado las carcajadotas,
Pero deja tú que fueran normalitas las... No, de esas estridentes. Por más que quieras, pues no estás tú... No está la burra pa'l maíz, hombre, en otras palabras. O sea, te cala. Porque tú estás que te carga la fregada. Y te volteas, te les quedas viendo como de qué se ríen. O al revés, tú estás muy feliz y los de al lado están todos amargosos y hasta criticamos. Mira la cara de estos. Literalmente vinieron a comer, no se han dirigido la palabra en todo el rato. La regulación emocional se aplica precisamente en esto. Aquella capacidad que me permite manejar de una forma adecuada emociones ante cualquier situación que me presente. O sea, sé que es muy difícil la regulación emocional. Nada más dime que te den un alcance en tu coche nuevo. Déjame regularme emocionalmente, por favor. Te bajas, pero... Bueno, depende, ¿eh? También hay que checar cómo la actitud influye demasiado. Y nada más, no tanto por la persona que te haya golpeado en el automóvil, sino por la gente con la que vas. Hablé hace un momento de la herencia maldita que dejamos a nuestros hijos por esos ataques explosivos que tenemos. Regulamos la tolerancia a esa frustración que tenemos cuando las cosas no salen bien. Esto se puede aplicar en cualquier momento de nuestra vida, hasta el exceso de amor. Hay gente que no usa la regulación emocional cuando está bien enamorado. No, mete unas patotas. Empiezas a decir que sin ti no soy nada. No, yo le pido a mi Dios que jamás me faltes. No, es más, mira, tú me dejas. ¿Sabes qué me pasa? Yo me enfermo, me carga la fregada. No, me desgracias la vida si tú me... Primero que nada, qué responsabilidad tan grande para la persona que recibe una, entre comillas, halago de esa magnitud. O una súplica o una actitud tan rogona de esa magnitud. Porque también existen personas que en ese momento en que les empiezas a asegurar que el amor hacia tu persona está tan seguro que no lo valoran, no lo cuidan. Y empiezan a sentir cierto rechazo. Y más porque los hombres tenemos sangre de conquistador. Entonces siempre queremos estar conquistando territorio, aunque tengamos muchos años contigo, pero estoy conquistando el territorio contigo. Por eso me encantó el término este. No es nada fácil controlar las emociones, no es nada fácil. La relación que nos mencionó hace un momento el doctor Marco Antonio Ramos Fraijo se me hizo interesantísimo. Cómo los esteroides se elevan o se modifican cuando hay enojo. Ahora entiendo por qué el enojo puede llegar a ocasionar tantas broncas en un ser humano. Cómo la dopamina se incrementa en la felicidad. Pero a veces el exceso en dopamina también nos ocasiona broncas, lo dijo. Las endorfinas se secretan en el bienestar. La serotonina tiene mucho que ver con la tristeza y la adrenalina, no hombre, con el miedo. Dicen que los perros huelen la adrenalina, que si tú estás bien asustado o tienes mucho miedo, secretas adrenalina. Entonces un perro puede llegar a morderte porque detecta que le tienes miedo o puede llegar a agredirte. ¿Será o no será verdad? Vamos con Jorge Lozano, que nos habla de la magia de los detalles. Por el placer de ser joven, 2 minutos y medio con Jorge Lozano. Quédate en el placer de vivir. Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser joven, con Jorge Lozano H. Mi querido doctor, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Una de las principales discusiones que toda pareja vive viene siempre de los detalles. Tú que me escuchas probablemente lo hayas vivido. Al principio de cada relación todavía te sorprenden con ese regalito inesperado, nada más por ser martes, esa cartita que te dejan en la puerta de tu casa o una flor cuando pasan por ti. Pero conforme pasa el tiempo, olvídate, ya ni se acuerdan de su aniversario, muy apenas se acuerdan de tu cumpleaños. Si te molesta que por la monotonía o la comodidad tu pareja haya dejado de ser detallista contigo, este mensaje es para ti. Los detalles son el mejor recurso para conquistar a una persona. Pueden ir desde un mensaje de texto para dar las buenas noches antes de dormir hasta todo un día planeado de actividades. Lo bueno de los detalles es que generalmente no cuestan mucho. Son pequeñas acciones constantes que cuando las acumulas te hacen sentir importante y querido por la persona que te los da. El problema es que una vez que ya pasaron por todo eso y tu pareja ve que no es necesario seguirte conquistando porque ya te tiene, se olvida de todo eso y nunca más vuelves a recibir un detalle. El día de hoy te quiero compartir 4 consejos muy simples para tratar con aquellas parejas que no son detallistas. Número 1. Al que no habla, Dios no lo oye. Si extrañas esas pequeñas sorpresas, recuérdale a tu pareja lo mucho que te gustaba recibirlas. A veces, asumimos que nuestra pareja es adivina
y nos molesta que le falle y que no adivine lo que queremos que adivine. Número 2. Si tienes que exigirlos, no serán auténticos. Los detalles tienen que ser naturales y espontáneos. No los exijas ni obligues a tu pareja a tenerlos, porque luego encontrarás que los hace solo por obligación y no por gusto. Número 3. Aprende a identificarlos. Lo que para tu pareja son detalles románticos o admirables, quizá para ti no lo sean. No compares las cosas que hace con las cosas que tú harías, porque puedes estarte perdiendo de verdaderos gestos. Número 4. Da el primer paso. La mejor manera de motivar a la persona que quieres a sorprenderte es sorprendiéndolo tú primero. Si empiezas a inculcar la costumbre de los detalles, notarás que muy pronto estará correspondiéndote planeando cosas que ni sabías que podían ocurrírsele. No toda la comunicación que tienen las parejas es verbal. Si quieres tener una relación sana y nunca caer en la monotonía, compleméntala con pequeños momentos de sorpresa y emoción, de esos que la hagan decir más seguido: ¿y a este ahora qué le picó? Y recuerda lo más importante: no porque ya tengas una relación con tu pareja, debes dejar de conquistarla todos los días. Yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter para que me busques, @Jorge Lozano H. Nos vemos la próxima vez en Por el Placer de Ser Joven. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. No sabes el gusto que siento, primero que nada, de compartir temas como el que acabamos de compartir, porque somos todo un equipo los que participamos en el placer de vivir. Que si las personas pueden llegar a cambiar sus emociones, yo creo que sí, te lo digo por experiencia. Por supuesto, tuve mi etapa de iracundo, también tuve mi etapa de miedoso, de preocupón, y se pueden llegar a modificar, pero para eso se requiere el primer paso: detectarla, y segundo, decidirlo. Esos dos pasos iniciales para mí son básicos. Primero detecto de dónde vienen mis miedos, qué o quién lo está generando, por qué se está generando, a ver, por qué me siento con esta incertidumbre tan grande, porque tiene su origen. Pero a veces la mente nos juega una trampa terrible donde nos hace sentir el miedo, pero no nos hace investigar su origen. Esa es la bronca más grande de todas, y ahí estás, en una adicción a la infelicidad o en una cultura de miedo que te está afectando no nada más a ti, sino a todos los que te rodean. Espero que el programa del día de hoy te haya gustado. No sabes el gusto, el placer tan grande que siento de compartir contigo por el placer de vivir. Tú ya sabes que tenemos una cita todos los días en este horario. Ya sabes el horario, sabes la estación, amigos de Chihuahua, por allá nos vemos. Próxima semana, Delicias, Ciudad Juárez y Chihuahua capital. Nos presentamos en conferencia. ¿Quieres más informes? Entra a cesarlozano.com. Le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Recuerda, la bronca más grave no es lo que te pasa, hombre, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.